Pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Amaya Echevarría, soy la directora de UNAV y en primer lugar pues quiero daros la bienvenida a todas las personas que vais a compartir este webinar esta tarde con nosotras. En primer lugar quiero presentar un poquito a UNAV, ya sé que posiblemente muchas de las personas asistentes ya nos conocéis, pero por si no fuese así voy a presentarnos muy brevemente. UNAV es una entidad sin ánimo de lucro, una ONG, y llevamos 35 años dedicadas a luchar por los derechos y el bienestar de todas las familias. En el momento en el que se crea UNAV, la sociedad española estaba cambiando debido a avances legislativos, avances sociales hace 35 años, y eso dio pie a que se visibilizasen algunas formas de familia o algunas unidades familiares que no estaban tan visibilizadas hasta entonces, y por eso nace UNAV, para dar voz a todas las familias, porque anteriormente solo había algunas ONGs que trabajaban con modelos específicos de familias, y nosotros lo que queríamos era pues eso, luchar por todas las familias y en beneficio de cualquier tipología familiar. Y es lo que seguimos haciendo a día de hoy. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues por un lado porque somos una red de 23 entidades que trabajan por y para las familias desde distintos ámbitos o con distintos colectivos. Esto nos da mucha fuerza, nos da una visión general muy amplia de lo que necesitan las familias y nos permite hacer incidencia política para conseguir avances legislativos y derechos que las beneficien. Por otro lado, este trabajo en red nos permite conocer muy a fondo las necesidades que puedan tener familias y que no están cubiertas o no están cubiertas por lo menos de la forma en la que nosotros creemos que deberían estarlo. Y cuando identificamos esas necesidades, preparamos proyectos propios para contribuir al bienestar de las familias. Por ejemplo, fuimos pioneras en mediación familiar en ruptura, porque vimos que había familias que estaban atravesando una situación de dificultad, encima que era muy perjudicial para los niños, niñas y adolescentes, y por eso empezamos a trabajar con mediación familiar en España. También fuimos de las primeras y de las únicas que estamos trabajando con el modelo de familias reconstituidas, porque sabemos que las familias reconstituidas también atraviesan dificultades y necesitan pues apoyo en momentos de su vida familiar. Otras áreas que trabajamos pues son, por ejemplo, la mediación con familias que tienen dificultades relacionales con sus hijos e hijas adolescentes, la mediación en entornos escolares, trabajamos con niños, niñas y adolescentes y también con el profesorado y con las familias, la prevención de conductas de riesgo en preadolescentes y adolescentes, la diversidad familiar, la mediación intercultural para apoyar familias migrantes o de orígenes de otros países, y también la atención integral a familias y mujeres migrantes, sobre todo que han sufrido algún tipo de violencia de género. Estos son los ámbitos que trabajamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con una perspectiva integral. Por un lado, a través de servicios de atención. Tenemos servicios de atención directa gratuitos para familias en Madrid, en mediación en ruptura, en mediación con familias con hijos e hijas adolescentes, terapia para familias reconstituidas y la mediación en centros escolares. Y también a través de la sensibilización, con la que lo que pretendemos es dar herramientas tanto a las familias como a los y las profesionales que trabajáis con ellas, para que podáis pues, de alguna forma pues, apoyarles en las dificultades que vayan encontrando. Y esto lo hacemos pues, a través de materiales y a través de talleres o webinars como en el que nos encontramos hoy, y que podemos hacer gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Como sabéis, pues hoy vamos a hablar de las familias reconstituidas. Lo hemos llamado pues, familias reconstituidas, un reto saludable en un mundo globalizado. El modelo de familias reconstituidas, sabéis que va en aumento en España. Es uno de los modelos que se ha visto que está creciendo más, y realmente pues hay muy pocos profesionales o muy pocas entidades que saben realmente qué dificultades concretas pueden atravesar o cómo apoyarles, y por eso pues hemos preparado este taller hoy, y tenemos el grandísimo placer de contar para ello con una grandísima experta, Corina Alers, que es doctora en psicología, es terapeuta familiar, docente en terapia familiar y autora del libro Familias reconstituidas en un mundo global. Y con ella lo que vamos a abordar es la intervención en función del nivel disfuncional
parental en relación a los niños, niñas y adolescentes. También cómo mantener una actitud positiva y orientada a los recursos y fortalezas de la familia en los momentos difíciles. La flexibilidad necesaria para entender la temporalidad de los espacios vitales de cada miembro de la familia y en contexto del desenlace familiar. Y también cómo trabajar como profesional para reducir la complejidad, trabajar con la cooperatividad en los pequeños pasos y también buscar intervenciones simples. Así que, bueno, podréis hacer todas vuestras preguntas a través del chat o a través de preguntas y respuestas. Corina estará encantada, ya nos ha comentado justo antes cuando estábamos hablando que intentará responderlas. Así que, sin más, cedo la palabra a Corina. Le agradezco a ella de nuevo estar aquí, a todos y todas vosotros por estar ahí y espero que sea una jornada muy fructífera. Cuando Gracias. quieras, Corina. Muchas gracias por invitarme y en estos momentos, al principio tengo que decir una cosa que yo creo que es muy importante. Yo nací en Tenerife y realmente tengo la nacionalidad española, pero me fui a los 18 años a estudiar a Viena. Mis padres son alemanes, de todas formas ahora soy austriaca y española. Y realmente vivo en Austria, por lo tanto hablo más alemán que español. Hablo español cuando me voy a casa y cuando me dediqué a escribir un libro, pero lo digo porque mi español, aunque sea así cotidiano y coloquial, sí puede tener alguna falta y que a veces tampoco encuentro quizá la palabra correcta. Al final me fui con 18 años, no estudié en España y me falta algo. Lo quiero decir al principio para que me perdonen un poco las faltas que puedo hacer. Y claro que también es para mí a veces, quizá ahora pues me tengo que esmerar para encontrar las palabras a veces. Bueno, empiezo con mi presentación, que ahora creo que tengo que volver a meterme aquí, ¿no? Sí, sí. Y, ok. ¿Cómo trabajar con familias reconstituidas? Un poco para presentarme también dentro de este ámbito de UNAF. Digo lo siguiente, creé un centro en el 2005, Familia Neu, lo llamé Familia Nueva, en la ciudad de Viena. Era después de trabajar mucho tiempo en el centro estatal o municipal de la ciudad de Viena, hice un centro propio que era privado, era privado y fue a raíz de haber hecho un proyecto de investigación cualitativo con mi marido, junto con mi marido, donde realmente tuvimos a 10 familias, solamente 10 familias reconstituidas, pero que hicimos interviews y narrativas, o sea, de una hora, que luego transcribimos e interpretamos con un grupo de personas. A partir de este trabajo científico, que siempre fue dedicado a encontrar más bien los retos, pero también los recursos de esta familia, quise yo crear un centro donde miráramos más bien a los recursos que al déficit, ¿no? O sea, eso fue mi principal motivación. Entonces abrí esto con un equipo que en la página web hasta hoy se anuncia de esta forma. Lo traje un poco para también ver cómo nos estamos posicionando. Tenemos unas fotos del equipo donde digo mirar al frente o al otro lado sin conexión o estar consigo mismo, no mirar a los demás, sino estar como solo, estar en contra del otro, en contra de todos. Los demás siempre tienen la culpa. O en nuestro caso, mi equipo que se presenta con esto de decir que mientras nosotros queremos crear soluciones en un diálogo constante en estas familias buscando alternativas. Sabemos que eso es muy difícil y que es un tema además muy complejo. La complejidad a la vez es algo que a mí siempre me ha fascinado, tengo que decir, y casi todos buscan categorías óptimas o qué sé yo, pequeñas, vamos a decir, pequeñas formas de poder acomodarse con estas familias. Yo pienso que cada caso es un caso y cada caso se presenta de una forma diferente.
Escribí entonces en 2021 también a partir de un libro que primero escribí en alemán sobre el mundo de las familias reconstituidas. Escribí un libro un poco más complejo en español que apareció en 2021 en la edición Morata con colaboración de Roberto Pereira, que creo que es una persona que conocen muchos en España y yo también lo conozco y tengo mucha comunicación con él. Empezando entonces ahora con el tema. El tema de la familia perfecta, donde 365 días el abuelo está con sus hijos y sus nietos. Es una familia donde yo guardo una foto hasta hoy en día y siempre la presento porque me gusta tanto, porque es esa familia, claro, es una familia burguesa, no es una familia, de un nivel bajo, pero es una familia que para mí fue muy importante por la estabilidad, era como mi familia de poder encontrarme mejor que en mi propia familia, una familia española con 7 hijos y que luego, claro, se casaron o no se casaron. Eh, una se divorció, que fue mi mejor amiga, pero que siempre estuvieron en la casa familiar prácticamente los domingos, siempre estaban ahí. Y digamos que este señor que se veía al final, el abuelo, que llegó a tener 103 años, todos los días del año tenía a alguien de su familia en esa mesa por la mañana, al mediodía y por la noche. Estaba siempre acompañado. Su mujer murió antes, pero estaba siempre acompañado por hijos o nietos. Esto es una situación que creo que nos crea, pues eso, bienestar, tanta estabilidad, tanta ayuda. Eh, entonces sabemos que estas familias firman, o sea, se dice que son que hay continuidad y linealidad de las biografías. Aquí todo el mundo sabe lo que le toca, que va a crear otra familia o no la crea, pero que puede llegar a esta familia y que aquí hay como un núcleo que nunca cambia y donde siempre se puede venir a recoger energía y a sentirse acompañado y más todavía ayudado, ¿no? Eh, es el mito también, el mito de esa familia que vemos en quizá todavía muchos libros infantiles que empezamos a leer. Es un poco el mito que tenemos todos dentro de la cabeza de una cocina con un fuego y un abuelo, una abuela sentada con una luz linda y con algo que podemos ver como, ¿cómo se dice? O sea, vínculos y comodidad y sentirse acogido. Al mismo tiempo, lo que no hablamos tanto, lo que vamos a decir en este mito que hay sobre esta familia, que es verdad, tiene esa gran potencia energética para sus miembros, es que también, espera un momento, también es una familia que tiene roles muy claras a seguir y tradiciones y que para la persona individual dentro de esta familia es difícil crear algo nuevo que sea totalmente diferente. Creo que al mismo tiempo que da energía, también estas familias tradicionales, claro, limitan. Y por lo tanto, en nuestros mundos, es decir, en este mundo occidental, donde la gente está cambiando estas ideas, creo que una de las formas es, por lo que pasa es porque el tiempo ha cambiado y ya no nos queremos, asumimos que esto tiene mucha fuerza, pero estamos buscando nuestra felicidad autónoma y cuanto más autónomos nos queremos hacer, más parejas se separan y más familias reconstituidas, ensambladas, se reconstituyen. Y aquí hay que ver que no es lineal, sino que estas familias se reconstituyen, podríamos casi decirlo eternamente, porque claro, vamos a decir, hay una familia, se separan los padres, crean otra familia
y las dos otras familias se quedan hasta el final, pero igualmente eso dura un par de años y luego vuelve a haber una separación y vuelve a haber otra nueva pareja, por un lado, por el otro quizá no, o por los dos. En fin, la cosa se complica y sobre todo que todo lo que vemos nosotros siempre son fases de esa familia, son temporalidades. Y yo creo que eso es muy importante de ver, que nada queda ahí para siempre y que estas familias reflejan la fluidez de nuestro mundo global, de lo que se ha estado hablando mucho en todas las teorías postmodernas y creo que lo vemos en muchos momentos que ya no tenemos esa base como la teníamos antes. Si llegamos entonces a enfocar las líneas vitales de personas que viven en estas familias, una pregunta que yo hago siempre es, ¿priorizamos los vínculos de sangre o vínculos sociales? O sea, estamos acostumbrados y yo creo que es así, seguirá siendo así siempre, que los vínculos de sangre son más importantes. Yo misma me doy cuenta ahora que siendo abuela, hace más o menos, hace exactamente 7 meses, primeramente de una nieta biológica que viene por mi parte de mi hijo biológico, tengo una relación diferente a esa nieta a la que tengo hacia 6, diríamos, nietrastros, como podría yo llamar, que son de mi marido, de los hijos, y con los cuales también tengo muy buena comunicación y un buen entendimiento, pero claro, el vínculo de la sangre hace algo, nadie lo puede negar. Sin embargo, creo que hay vínculos sociales que cada vez tienen más relevancia y se ponen en una balance, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que me da esto y qué es lo que me da lo otro? Entonces, aquí tengo yo un ejemplo que voy a sacar enseguida que enseña un poco cómo se enlazan y desenlazan estas constelaciones unidas. Yo pongo aquí por la sangre y la media sangre y la no sangre porque realmente es una pregunta que cuando hagamos la primera pausa quiero esclarecer. Aquí hay una situación de palabras que en alemán o en inglés tenemos dos palabras, stepfather, stepbrother, o que quiere decir que ahí no hay vínculo de sangre, o half brother, half sister, que quiere decir que por parte de la madre, por parte del padre, hay vínculo de sangre. Esta diferenciación en el español no la veo. De todas formas, cuando preguntemos, me gustaría saber un poco más de esto. Yo aquí tengo un genograma donde quería ver un poco estos vínculos de sangre o vínculos sociales. Para esto enciendo esta pequeña cosita, ¿sí? Y ahora parto de esta pareja. Esta pareja que está aquí se separó cuando el niño tiene 4 años, ahora tiene 8. Tiene 8 años y la madre está ya junta con otra pareja, el padre también está junto con otra pareja. El caso curioso es que esta madre de este chico queda embarazada al mismo tiempo que la nueva pareja del padre. Y estos niños nacen en espacio de una semana. Es decir, que este chico, David, se hace el medio hermano por parte de la madre y por parte del padre en espacio de una semana. Una situación interesante. Y por decirlo así, que aquí tengo yo, ¿quién es esta mujer? Esta mujer soy yo. Lo puedo decir, que tengo muchas experiencias personales también con los sistemas de familia reconstituida. Y esto ya hace muchísimo tiempo, porque todos estos chicos ya tienen 30, 40 años. Pero me acuerdo que en aquel momento, cuando este chico tuvo estos dos hermanos por las dos partes, que al principio mi expareja no quería que se lo contara porque tenía mucho miedo, y después vino él un día muy, muy contento y dijo, oye, mi madre está embarazada. Entonces yo dije, pues yo también. Y entonces de repente lo que teníamos tanto miedo se disolvió y la cosa era que iba a tener dos hermanos por dos lados dentro de una semana, y nosotros
tratamos todos de aligerarle esa situación y de alguna forma el chico creció con eso, un poco casi orgulloso de tener todos esos hermanos. Estos dos chicos que no tienen ningún vínculo de sangre son los que mejor se llevan hoy en día y tienen una comunicación que a mí me parece a veces familiar porque la madre, por ejemplo, de ellos, que ahora ya vuelve a estar separada, hace, hace brunches familiares donde los invita a todos y de alguna forma hay familiaridad. A veces demasiado compleja, pero existe familiaridad. Voy al próximo cuadro donde describo esta situación mucho más, o sea, como es ahora o hace 2 años, y vemos que sí, que esta mujer, que soy yo, se volvió a casar, tiene entonces un hijo que ahora ya tiene 24 años, que es medio hermano de él, y a la vez este marido tenía ya otra relación que tiene todos estos hijos que ya están casados y vuelven a tener hijos. O sea, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 nietrastros, si lo queremos titular así. Yo la verdad que no sé cómo se llama eso. Y aquí tenemos que también están ya con nuevas parejas y hoy por hoy ya aquí ha nacido una niña, aquí también ha nacido una niña y yo creo que aquí va a haber mucha comunicación otra vez en situación de vínculos sin sangre. Son vínculos que se han creado por un sistema, digamos, lo creativo de una familia reconstituida bastante compleja, donde aquellos que se han entendido bien, por lo que sea, se han seguido uniendo, viendo y creado lazos que yo llamo sociales, claro, pero que creo que van a quedar muy familiarizados. Aquí quería yo hacer esa primera pregunta, Gregorio. ¿Hay alguna pregunta? O sea, si no, la pregunta es mía, que es lo que dije antes, que yo no sé bien cómo se trata el tema por palabras en español con esto de ser medio hermano o, Sí, o... no hay ninguna pregunta, Corina, y sin embargo el tema de la terminología es como un debate que está muy en boga ahora mismo aquí en España, de con Ujú. qué palabras referirnos a cada miembro de estas familias reconstituidas. Sí, porque, o sea, mi hijo me lo contó también que cuando hablaba con amigos en España que le decían todos que no había palabra para esa diferencia entre lo que era un hermano cuando hay un vínculo de que siempre era un hermanastro, todos eran hermanastros. Y luego alguien latino, una persona de Latinoamérica, no me acuerdo dónde, me dijo que no, que en Latinoamérica sí hacían una diferencia. Sí, Pero se supone que hermanastro no hay ningún, tal como tú estabas diciendo, no hay ningún, no comparten nada de sangre ni por parte de padre y de madre, y medio hermano sí comparten sangre. El debate aquí está un poco que no existe una palabra, un término que indique la relación entre la pareja del padre o la madre con ese hijo o esa hija. No existe ninguna palabra. Y luego también de que los términos de padrastro y sobre todo el de claro, madrastra tiene como un significado muy peyorativo. exacto. Ese discurso lo tuvimos nosotros hace años ya. Pero sí, lo tuvimos, entonces se trata de evitar, claro, pero después hay palabras, por ejemplo, ahora está muy de moda uno que se llama madre bonus, bonus de tener, bonus en alemán quiere decir como tener bonificación, o sea, que te coges lo bueno de la tarta, un poco. Eso es la idea, ¿no? Pero tampoco es verdad, o sea, yo pienso que exactamente para la madrastra el término es súper difícil, ¿no? Es súper difícil encontrar la palabra, no existe, ha sido muy mal utilizada por muchas historias, por muchos cuentos. Y claro, responde mucho a lo que estaba diciendo antes, vínculo de sangre o vínculo sin sangre. Y ya sabemos en muchos casos, y me imagino que en España será igual, llamarán a estas nuevos, los hijos, cuando hay esa situación de familias reconstituidas, las llamarán por el nombre, me imagino, ¿no? La llamarán eso, por el primer nombre y ya está. Pero si Sí. luego hablan a otras personas, ¿cómo titularla, no? O titularlo, es la nueva pareja de mi madre, o es
es como si fuera mi padre o es un tipo que me cae muy mal. En fin, hay muchas formas también, pero se ve ya lo difícil que es la situación. eh, Sí, nos comentan algunos, nos comenta Silvana que en Argentina sí hay diferencia de términos entre medio hermano y hermanastro, y nos comenta Claudia que en Perú se llaman hermanos entre ellos, pero que se definen en realidad como medio hermanos si comparten sangre de lado de padre o de madre. pero entonces son hermanos. Ujú. Sí. No sí, exacto. Pero eso en España no creo, ¿no? No se dice. En España, hasta donde yo sé, hermanastros si no comparten sangre y medio hermano, aunque luego en Medio- el lenguaje coloquial se llaman hermanos entre ellos, no Ya, medio ya, hermano. Es ya. como una palabra un poco fea decir medio hermano, ¿no? Sí. Bueno, sí, suena diferente en español que en alemán o en inglés, ¿no? Porque en inglés es lo mismo en alemán que en inglés, half brother, half sister. Sí, no sé, a veces los idiomas hacen mucho con los mensajes, ¿no? O sea, sí. Entonces, aquí vemos que este ejemplo lo he traído yo por ver esta diferencia entre los vínculos de sangre y vínculos psicosociales. Yo sigo ahora con otro tema. Y es el tema que yo siempre pongo. Espera un momento, que voy a quitar esto. Ah, que pongo siempre como el tema para mí en cuanto a la familia reconstituida muy, muy importante es ver cómo fue la separación de la nueva pareja, es decir, cómo fue la separación de él, cómo fuera la separación de ella. La separación, cómo es vivida y maniobrada o, digamos, superada. Claro, en parte es un proceso individual y necesita su tiempo, en parte es algo que en ese momento depende de cómo son las formas, cómo se lleva a cabo la forma de la separación. Y yo aquí digo nada más que es un proceso individual desde las diversas perspectivas, que ya veremos ahora cuáles diversas perspectivas quiero decir con esto. Y esta separación es más o menos lograda en un proceso de más o menos tiempo. Y más o menos lograda, también digo que es algo muy interesante que yo he visto que puede haber sido muy lograda la separación y todos están súper cómodos y de repente la nueva pareja hay un embarazo y todo lo que fue bueno de repente se vuelve malo en medio minuto, ¿no? O sea, que lo que tratamos de haber superado parece que puede volver a estallar en cualquier nuevo momento de las reconstituciones de las parejas alrededor, las importantes. Bueno, entonces, volviendo a lo de la separación, yo pienso que la separación siempre es ambivalente, o sea, cuando uno se va, de alguna forma hubo ambivalencia de los dos, por lo más seguro, pero no, también siempre hay excepciones a esto, ¿no? Puede haber una pareja que funciona muy bien, todo estupendo, y él se enamora o ella y ya está, y punto, y se va. Son las peores, eso creo que son los peores desenlaces, cuando son así, que vienen de la nada. Pero para hablarlo un poco de lo que hay es quién es el que toma la decisión y, ups, y cómo deja al otro, a los otros, es decir, a los hijos también. ¿Quién es el que toma la decisión y cómo lo lleva hacia el otro? Este que se va o ella que se va, ¿cómo soluciona el problema de la culpa? El problema de la culpa creo que está ahí siempre y hay personas, muchas, que lo solucionan cuando se van. Como no lo aguantan ellos mismos, se lo echan a la persona que están abandonando. En el momento de tomar la decisión me voy, ya es para ellos, hacen una narrativa de que, claro, es que tal como estaba el matrimonio horrible o que eso no tenía solución y que por eso se van y que en realidad la culpa la tiene el otro. Y se lo echan en cara también. Es una forma de mantener, vamos a decir, el propio, digámoslo, mantener la culpa fuera dentro de la psique, ¿no? Y claro, para la
estigma para el abandonado, eso no es muy positivo, porque yo creo que una separación funciona mejor cuando el que se va, el que ha tomado la decisión de separarse, de irse, asume la responsabilidad, vamos a decir, dice, pues mira, está muy mal hecho, pero no hay otra, lo he hecho, y trata de ser generoso con aquellos que deja atrás, generoso no solo en el sentido financiero, también, pero también generoso en el sentido de, no sé, de dar más, de asumir responsabilidad. Yo me acuerdo de una pareja que tuve hace mucho tiempo ya de dos médicos era una situación muy, muy difícil porque él había justo un momento habían renovado todo el piso porque lo querían hacer más bonito y tal. Los hijos tenían 2 años y 3 años y 1 año, o sea, muy pequeñitos. Y él, lo más trivial, se había enamorado de una enfermera en el hospital y se fue, se quería ir, se fue. Y ella estaba, pues eso, totalmente fuera de sí. Pero el proceso que tuvimos en la terapia fue que él asumió la responsabilidad y fue muy generoso con ella, estaba muy callado, le preguntaba cómo puedo ayudarte, qué es importante para ti. Para ella era muy importante que los niños no conocieran a esa nueva persona hasta que ella lo permitiera. Y toda esta situación de él darle ese apoyo, creo que le aligeró la separación a ella. Yo creo que esta pareja vino 2 o 3 veces nada más y ya la tercera vez ella tenía sus nuevos, vamos, tenía su situación definida, su marco, las personas que estaban junto a ella, y creo que yo pensé, esto va a funcionar bien. Bueno, es una idea que tengo, a lo mejor no es así, pero mi intuición me dice que este tipo de separación les ayudó. Ya dije que la posición es ambivalente y temporal. El duelo siempre es individual, claro, también cuándo y cómo. Muchas veces ya uno ha estado haciendo el duelo mientras está en la pareja, el otro de repente se encuentra con la pérdida, pero también diciendo que esto es muy ambivalente, el que es victimario y se va puede al medio año querer volver porque se dio cuenta que fue una falta. Y entonces la entonces víctima le dice, no, ya no quiero. O bien porque entonces ella ha encontrado otra persona o porque simplemente ya no quiere. Es decir, estas posiciones pueden cambiar. Eso también es importante verlo y es importante a veces decírselo a las personas que están en el duelo de la separación, que se aferra mucho, la víctima se aferra mucho a su situación de abandono en fin, ahí se puede ayudar. También es verdad que unos tardan más que otros para todos estos procesos y eso es muy individual. Y algunos, y esos creo que todos los que trabajan con familias reconstituidas conocen estas posiciones de una victimización para siempre. Es decir, personas, tenemos un poco el discurso interno de que son las mujeres, pero eso es porque es también un discurso social. Yo creo que igual puede ser un hombre que se mantenga hasta el final de su vida en la posición que lo han abandonado y que eso fue horrible y que eso hay que vivirlo así hasta la muerte. Difícil para los hijos que luego a lo mejor ya son mayores, tienen pareja, vuelven a tener hijos, es la situación entonces de ser abuelos, entonces vuelve a surgir el problema porque estas personas que no han salido nunca de la victimización no pueden estar con el ex para asumir el rol de abuelo. Los hijos tienen que pensar siempre cómo arreglar estas situaciones para que nunca para que nunca se vean, ¿no? Para que nunca los tengan en el mismo lugar. Es complicado y ahí tenemos muchas situaciones bastante difíciles. Yendo ahora a las posiciones, el victimario, el que se va. Hay muchas formas de irse y yo solamente narro algunas aquí.
puede ser de una forma premeditada, es decir, hablado una vez tuve yo una situación terapéutica bastante difícil que no podía prever, vino un hombre solamente a verme, no, estoy viendo para ver con mi amiga, bueno, no lo entendí muy bien para qué venía, si luego quería venir con la amiga, después vino con la amiga, una semana, y nomás sentarse a los 3 minutos, dice, bueno, quiero utilizar esta situación, te quiero decir, me separo. O sea, quería utilizar la terapia para dar ese avance, sentirse quizá un poco más acogido, pero fue terrible porque, o sea, yo me sentí mal usada y, y ella empezó a gritar y le dijo que se fuera inmediatamente. Bueno, aquello fue un desastre, ¿no? O sea, puede pasar que la gente piense que eso también es muy importante saberlo cuando vienen parejas a hacer presuntamente terapia de pareja, pero uno no sabe bien si los dos realmente quieren lo mismo, o si hay uno que está utilizando esta situación para poder decir al final, mira, no funciona, y el otro sí quiere seguir. Es decir, muchas veces uno como terapeuta se está dando cuenta, aquí hay una persona que realmente ya no está interesada en remediar algo o de probar algo nuevo. Más fácil terminar esa terapia que seguirla, creo. Bueno, como ya hemos dicho, puede ser premeditado, puede ser hablado con la persona diversas veces, puede ser espontáneo, como el caso de estos médicos que les dije antes. Sobre todo puede ser predictible para el otro o no. Muy importante, claro, hay otra persona por medio o no, siempre es mejor que no haya una persona nueva, lógico. Y luego ya cómo se transmite al otro, cómo se las arreglan para hablar de ello, de qué forma, cuánto tiempo se le da, se ha probado arreglar la relación. Ahí es donde dije que algunos vienen para arreglar de verdad, otros quizás vienen a terapia para no arreglar y poder decir no es arreglable, no hay otra. O son conflictos eternos que hay en esta pareja que se mantiene y establece su vínculo por los conflictos y de repente uno se va. Eso también, es decir, que ahí también hay que decir que eso, hay parejas muy tóxicas donde la separación es lo mejor que puede pasar, incluso para los hijos. Eso también antes no se veía así en ningún modo, pero yo creo que una separación es más fácil de llevar para los hijos que una pareja peleando todo el rato. Ahora, lo que sí hay que decir es que la separación tampoco significa siempre que dejen de pelear, porque esas parejas que quizá ya han estado peleándose estando juntas, siguen peleando después de separarse. Eso también lo sabemos. Y pueden ser estas parejas súper difíciles que no tienen arreglo y que ponen a todos los profesionales vuelta para arriba. Vamos a la posición de las víctimas, la que se queda, la que es abandonada. Creo que claro, y digo la mujer, pero sabemos que puede ser un hombre también, pero quizá también otra vez el discurso social ve a la mujer, es lo más lógico, es la que se queda con los hijos, puede ser diferente, ahora ya cada vez hay más mujeres que dejan a los hijos y son ellas las que toman la decisión de irse, pero en el discurso social es más difícil de acomodar. En fin, el que queda ahí tiene que reorganizarse, tiene que vivir el duelo y al mismo tiempo tiene que calmar a los niños. Eso es difícil. El proceso de la separación, eso, coincide con el duelo. Muchas veces tenemos también la situación que, claro, hay menos dinero y la situación laboral no deja opciones para hacerlo todo bien. Y es también, y suele ser también la persona evaluada desde fuera, porque es ella la que se queda con los niños, y entonces, o él, y entonces ahí es donde las instituciones critican. O sea, las instituciones critican menos al que se fue y tiene los hijos de vez en cuando, digámoslo así. Es decir, yo encuentro que ahí
hay una gran injusticia, aunque es difícil de llevar, pero yo creo que es importante como profesional tenerlo en mente, que la verdad, la posición de las personas abandonadas, la que se queda, pues que son las más difíciles al principio. Ahora llegamos a las perspectivas ya dentro de, yendo un paso más en la separación hacia la familia reconstituida, hay la perspectiva, la posición de los que entran en el nuevo sistema, de los que vienen como nuevas parejas y las perspectivas de los y las que vienen y se integran más o menos a ese viejo sistema roto o desencajado. Las lo puse en rojo porque yo sí creo que para las mujeres, también otra vez por el discurso social que hay, es mucho más difícil integrarse a un sistema como, no sé, madrastras, la palabra no lo quiero utilizar, o posibles madres segundas, o qué sé yo. O sea, es más difícil para los hijos aceptar una segunda madre que aceptar a alguien que sea un padre, un compañero. Ese es como el discurso de la maternidad es tan fuerte que no hay un sitio para esa mujer tener un rol fuerte en esa situación. Los hijos siempre van a estar más en contra de una nueva madre que de un nuevo padre. En fin, ¿cuándo y cómo y de dónde llega esa persona? ¿Llega con hijos o sin hijos? Lógico. Si llega con hijos, pues tenemos la complejidad de ver cómo encaja esa situación con estos hijos del uno y del otro, si las edades son más o menos iguales, si hay hay algo de, vamos a decir, buen simpatía entre estos chicos o chicas. Y yo creo que eso pues es muy contingente, no es algo que se puede planificar y tampoco es que quiere uno decir que por ser de la misma edad tienen que entenderse, ¿no? O sea, mm, lo que yo veo cuando esto se pone cada vez más complicado, porque digamos que por las dos partes hay nuevas parejas que también traen niños, pues uno en algún lado es el que se encarga de ser el sintomático, el difícil, la chica difícil, la que tiene un síntoma, la que no aguanta la situación. Cuanto más complicado, siempre cuando se ponen así, es difícil ver un sistema con tanta gente dentro donde no haya uno que asuma un poco el rol de ser el difícil. Si es sin hijos, pues si es una mujer que no tiene hijos, un hombre que no tiene hijos, pueden tener diversas ideas al entrar en esa familia. Por ejemplo, una que no se piensa mucho, pero que pasa bastante, es que sea alguien que no ha tenido hasta ahora niños pero ya a una edad más tardía y dice, ay, de repente tengo una familia, que bien, yo nunca me lo pensé, yo pensé que ya me iba a quedar solo y los quiero igual, pues en vez de los hijos que nunca tuve, yo a estos los voy a querer. Y eso puede ser, es una posición, no quiere decir que estén tanto con esos hijos, pero dentro de la cabeza la construcción narrativa es esa, verlo así. Muy diferente a la situación de que eso más bien para la mujer, claro, la mujer que quiere tener hijos propios. Y ahí sabemos que en las familias reconstituidas, pues es muchas veces la situación de que entonces en caso de que el hombre ya tenga dos o tres, en realidad él ya no quiere tener más, pero ella sí. Muchas veces la cosa no funciona porque ellas no aguanta esa situación sin poder tener los hijos propios, lo cual es muy inteligible y a veces pues logra negociar y a veces está claro que el hombre quiere tener hijos con ella, pero claro, muchas veces no, porque para él ya la reproducción está asumida, ¿no? Puede ser diferente, al revés también, una mujer que ella tenga sus hijos y un hombre que no haya tenido esa ocasión y quiere tenerlos, o sea, puede ser igualmente al revés.
Y también pues una persona simplemente que hasta ahora no ha tenido nunca plan de tener hombres o un hombre-mujer con hijos y de repente se encuentra con esta situación y no sabe bien qué hacer porque quiere a esa mujer, quiere a ese hombre, pero realmente no quiere lo que tienen con ellos. Bueno, hacemos aquí quizá un pequeño momento de preguntas. Sí, mira, te traslado una pregunta que nos ha hecho Estefanía. Nos dice cómo se podría llevar una situación en la que una persona es la que deja la relación y la otra persona, la que es abandonada, a los 8 años le cuenta a su hijo que, bueno, que en realidad fue él el que dejó la relación. Y el niño no te... Que al hijo que le cuenta al hijo de 8 años, que entonces Sí, no, tiene 8 años, 8 años después de la separación. Ah, Como 8 años después de las, no indica qué edad tiene el niño, le cuenta bueno, que no fue ella, que fue él, no sé muy bien si es ella o él, y entonces el niño le cuenta al profesional que no sabe muy bien a qué atenerse, a quién creer. porque ella, la madre, se lo cuenta y el padre dice que no es verdad, ¿ok? Sí, como que cada uno le cuenta a su hijo que fue él quien quien abandonó al otro, quien tomó Ujú. la decisión de separarse y el niño no sabe a quién creer, lo que le Eh, traslada al profesional. sí, yo he tenido casos con esta situación en terapia. Yo he tenido casos donde este era el tema, ¿no? De personas adultas mirando para atrás, que luego cortaron con el padre por sentirse en lealtad con la madre y no creer. Los he tenido y es siempre muy difícil porque cuando los tengo adultos trato de, re- de sacarlos de esto o todo o nada y darles alternativas, que no todo es malo en uno y que en realidad eso no es el problema de ellos, quién se separó, ¿por qué? Porque yo creo que en realidad a la mayoría de los niños eso no tiene que ver con ellos, eso tiene que ver con la pareja. Claro, se separaron como padres, han dejado de funcionar y tal, pero esto de contarse los 8 años, yo lo que veo ahí siempre es dónde termina la pareja y empieza la paternidad. Para la paternidad se puede establecer comunicaciones muy diversas después y hay que hacer, ya lo veremos ahora cuando sigamos con mi PowerPoint. Hay que decirle al niño estamos contigo, seguimos contigo. El hecho de quien haya, vamos a decir, traicionado, conocido a otra persona incluso irse sin dar grandes explicaciones. Claro, cuando no se ocupan de los hijos, eso es otra cosa, eso es muy difícil, pero cuando dejan a la pareja, yo creo que eso no es algo que ha de interesarle al niño. Por lo tanto, si eso pasa, y claro, cada uno tiene casos que contar de amigos, de personas, pasa de todo y esto que está haciendo la madre es tratando de hacer que el niño le sea leal a ella y esté con ella. Y a eso llegamos ahora mismo. El problema de la lealtad es lo más horrible que generan todas estas familias después de separarse, ¿no? De querer hacer a los niños leales al uno al otro. Bueno, entonces, estamos justamente... Ah, perdona, que había más preguntas, ¿no? Sí, sí, si quieres te Perdona. traslado Sí, más sí. preguntas. Beatriz nos pregunta sobre intervención sobre práctica en familias reconstituidas en donde ambos progenitores sean del mismo sexo. Claro, yo creo que es igual, en cuanto a la paternidad, es lo mismo. O sea, esto yo no lo he tenido, lo que he tenido es un cambio de una situación heterosexual donde ella luego se define lesbiana y lo deja y se va a vivir con una chica, pero yo estuve con el primer matrimonio y los acompañé hasta que todo estaba más o menos bien, ¿no? Em,
pero yo creo que si tienen niños, claro, sé que hay separaciones también entre dos chicas que han asumido tener hijos y una se va. No habrá tanta experiencia como con los otros, ¿no? Son casos definidos, ¿no? Pero yo creo que sí tuve algo una vez. Yo creo que es lo mismo como asumo el rol de segunda, no sé cómo lo llaman entre ellos, madre o segunda madre. Algunas lo hacen, otras se van. Yo creo que en cuanto a la paternidad, no veo diferencias por la orientación sexual. Vale, quería aprovechar, Corina, y te quería hacer yo una pregunta también. Sí, Mira, me he parado a pensarla cuando hablabas de que se mantenían un poco las mismas dinámicas de pelea antes y después de la separación. Muchas veces cuando trabajamos en terapia de pareja vemos como este patrón tan típico de perseguidora y perseguidor, donde vemos sobre todo en ellas como a lo mejor un modelo de apego muy ansioso y que buscando la atención pues machaca mucho a él, el mm, perseguido. Una vez que se da la separación, después de la separación, y vemos que sigue habiendo mucho conflicto en esta pareja, ¿tú crees que se sigue manteniendo esa dinámica donde la pelea en realidad es como una herida de apego que busca, que sigue buscando un poco la atención o el reconocimiento? Porque yo creo que son casos muy difíciles, no sé cómo los trabajas tú cuando hay tanta conflictividad después de la separación, si... sí, son los casos más difíciles en todos lados, en todos los países, y creo que son los menos tratables al mismo tiempo, lo sabemos, ¿no? Yo creo que cada país tiene sus sistemas legales de tratarlos, de llevarlos. Muchas veces son los que ya están metidos con el juzgado y todo el rato, ¿no? Mm, Yo no sé, yo no creo, yo creo que muchos de estos ya han estado en una dinámica parecida dentro del matrimonio o no matrimonio, cuando estaban juntos. No todos, ¿no? Pero muchos. Y lo que a mí siempre me parece interesante es que siguen con la dinámica de pareja, aunque digan que lo hacen por los hijos. O sea, hablan como que quieren hacerlo por ser los mejores padres, pero terminan siempre discutiendo como pareja y como expareja igual. Y los jueces suelen, por lo menos en Austria, suelen decir, ustedes tienen que ir a hablar, tienen que ir a volver, tienen que hacer no sé cuántas horas de mediación y hablar. Y yo lo que veo es que cada vez que hablan vuelven a pelearse, estén donde estén y con quien estén. O sea, es vuelta a lo mismo. Yo realmente más bien los aliento a no verse, a hacer pausas, a verse lo menos posible pero pues por la pausa de comunicación poder tolerarse mejor. Eso casi es para mí el mayor trato que yo puedo darle a este tipo de personas, es saber salir de esa dinámica y tratar de crear un poco de aceptación o de dejar de mirar esa parte del otro y hacer lo suyo, ¿no? De desenlazarlos, vamos, sí. Pero por eso yo creo que muchas veces esas dinámicas ya vienen de atrás. Mm. sí. ¿Quieres que te traslade más preguntas, Corina, o quieres seguir con la exposición? Es que no sé bien. Dame una pregunta más, ¿te Una parece? más. Perfecto. Mira, es una pregunta de Ainhoa. Te pregunta cómo se puede manejar con los hijos el tema de la lealtad, sino que genera el progenitor que ha sido dejado, si está claro que les está afectando a los niños, Sí, está claro que él está que les está afectando. afectando. Sí, Sí, yo creo que ese tema es el más fuerte de todas las familias reconstituidas, el de la lealtad. Es lo que veo y sencilla, no es algo que yo pueda responder tan fácilmente, porque, por ejemplo, he tenido justamente ahora un caso donde después de 10 años donde la chica ya es de 15 años y presenta unos síntomas, la madre me quiere venir, s-
dice que hace 10 años ya estuvo con su primer marido, después se dejaron, estuvieron muy bien, todo, hacían todo con los niños después, lo cual a mí también me parecía raro, pero desde que él tiene una nueva compañera ya no funciona. Y esta chica de 15 años, el hijo ya no va donde el padre, porque la madre ya se lo cogió para él, y la chica es la única que mantiene los lazos y se está aguantando el rollo y está empezando a crear síntomas. Y, por ejemplo, la madre quería una terapia para la hija y quería venir conmigo. Para mí fue importante que yo hablara con la terapeuta de la hija, se lo dije a la madre también. Pues eso ya empezó a crear dificultades y la terapeuta de la hija me dijo que la madre quería controlar la terapia, no quería realmente dejarle a la hija libertad, no quería controlarla y a la segunda o tercera vez ya digo, yo quiero que esta terapia la pague el padre, en fin, aquello quedó en 3 o 4 horas y se disolvió y la mujer a mí no me llamó nunca más tampoco, al saber que yo estaba en relación con la terapeuta de la hija. Es decir, eso para mí es un caso tan tóxico de lo que es la lealtad, de no poderle... vamos a decir, realmente esta chica totalmente triangulada sin poder salir de ese círculo, ¿no? Y ya con 15 y 16 años, realmente ya empezando a tener síntomas de anorexia, bulimia, algo así, y dramas, y, o sea, ya haciendo, llamando por ayuda, ¿no? Pero no, es que no sé cómo hacer en la terapia, estos padres claro, yo creo que todas las instituciones hacen lo mismo, le dicen que no lo hagan, tratan de educarlos para que no lo hagan, pero te pueden decir que sí, que claro, que ellos eso se sabe, eso se lee, claro, pero siguen haciéndolo, ¿no? Yo sé que hay una señora que yo creo que también ya ha sido traducida al español, una de Holanda, la Van Lavik, que hace talleres donde con estas familias trabajan en grupos donde las parejas, estas tóxicas, trabajan 2 o 3 parejas juntas y a los hijos los ponen a trabajar con otros, pero durante el mismo tiempo y luego los vuelven a unir, que me parece muy interesante, pero yo lo que no sé es cómo llevar esas familias ahí. Bueno, no sé cómo lo hacen porque solas no van. No sé si contesté la pregunta. Muy difícil. Sí. Y los niños se les puede, creo que una terapia individual de los chicos, pues lo más fácil, ¿no? Si se les deja. O sea, eso es lo que justamente vamos entonces a seguir un poco, o hay muchas preguntas, sí, seguimos un poco. Lo que yo no entiendo es por qué no, no. ¿Cómo es que nunca veo la parte de arriba del... No, perdón. Bueno, necesitan, ¿qué pueden ser? Sentirse, no veo el número 1. ¿Tú puedes ayudarme con esto? Es que como que, no, bueno, no sé. ¿Necesitas, Corina? Que la primera, que yo no veo la primera frase porque está encima lo del chat y no sé cómo arreglar. Usted, tú lo... Lo primero que yo veo en mi pantalla es punto 1, pueden estar tristes. No sé si por encima hay algo más o... Ajá, yo no lo veo, sí. Pueden sentirse tristes o y sentirse dolidos. liberados. Sí. Pueden estar Corina, tristes. Corina, Sí. igual tienes una pestañita, algo que pone vista por ahí arriba, yo lo tengo arriba a la derecha y si cambias la vista es posible que puedas verlo. No sé No, si te pero en pone vez de poner vista. más experimentar, deja que es que no. Mejor que no, ya sé. Ups, no, ahora me fui a otro sitio. Espera. Sí, sentirse liberados o tristes. Algunos pueden hasta sentirse liberados si son padres que están peleando. Estas son las posiciones que tiene la prole, que pueden tener los hijos. Se pueden sentir muy tristes, pero también algunos pueden sentirse liberados. Pueden ser espías para los ex y tener por eso y por otras cosas muchos conflictos de lealtad. Espías digo cuando
son interrogados cada vez que vienen del otro lugar, cómo estuvo, y de alguna forma hay un control indirecto, directo de que el otro quiera saber, y para, bueno, luego criticar lo que están haciendo en el otro lugar, ¿no? Eso, pueden sentirse en un conflicto de lealtad, por ejemplo, porque ven que al padre le va peor, a la madre le va peor, o uno ya tiene una nueva pareja, el otro no. En tanto, por ejemplo, poder aceptar esa nueva pareja porque, porque tiene la libertad de hacerlo, o no poder aceptarla porque en realidad están defendiendo a la madre abandonada o al padre abandonado, estando en conflicto con esa nueva pareja. Eso pasa muchísimo y es difícil para la nueva familia reconstituida donde entra esa nueva pareja. Es difícil de tratar, pero a veces se soluciona dentro de un par de meses o al rato, donde aquello ya empieza a ser un poquito más normalizado toda la situación. Pueden tener muchos síntomas estos chicos también, claro, según en la edad que estén, pero también pueden aprender flexibilidad y diplomacia. Creo que es lo que más aprenden en una familia reconstituida, que por ellos los hijos saben qué decir dónde, ¿no? Si no está alguien pidiendo y exigiendo información, lo que harán intuitivamente, creo, es con no contarle alguna cosa del otro sitio a la madre, porque saben que le van a hacer daño, entonces no lo hacen y ya está. Y aquí está este mundo y ahí está el otro mundo. Y no, los chicos, cuando van de un mundo a otro, pueden dejarlo ser en un lado y en otro. Ellos no tienen que llevárselo al otro lado, pero muchas veces son indagados, investigados, entonces ya no pueden ser diplomáticos. O sea que los niños en sí pueden aprender bastante de esta situación también. Si hablamos de esto del mundo global, creo que lo que niños aprenden en una familia reconstituida es algo que les ayuda a comprender un mundo global, porque ven todas esas cantidades de diversos roles, de diversas formas de vivir y, y encontrarse y vivir bien también. En la pubertad y adolescencia pueden incluso desentenderse de la separación de los padres, moverse dentro del mundo de los peers, de su pandilla, y no ocuparse mucho de esto. Al revés pueden ser triangulados porque la madre se ha dejado fatal, se ha quedado fatal, y ellos, por ejemplo, ya no pueden salir de juerga como antes, o se sienten muy comprometidos con proteger a la víctima. Y eso puede incluso ser más tarde. Hay personas que ya están en edades, por lo menos en Austria, en España la gente no se va tanto a vivir sola, pero en Austria sigue siendo normal, digámoslo así, salir de casa a los 19, 20, 21, y en una situación así, con una separación, esto puede ser difícil porque se sienten obligados a quedarse con la persona abandonada. Pero vemos que en todas estas situaciones siempre hay 1, 2, 3, 4 vías de cómo llevar la situación. Entonces voy a lo que llamamos, digamos, lo que de una forma muy pragmática, qué es lo que necesitan los hijos. Y ya aparte de toda edad, claro, siempre hay cosas que son definidas por la edad, hijos pequeños de 10 años, donde ya están en pubertad, pero en principio para todos existe la misma pauta, en el sentido de que hay que tener una decisión clara por la residencia. Es decir, tiene que estar claro, 50-50, o sea, 50% del tiempo aquí y allá, o cada segunda semana, un fin de semana. Ya sabemos que por lo menos aquí ahora cada vez más empieza a haber el 50-50. Antes lo normal era el padre llevándoselos cada segundo fin de semana y quizás un día entre semana. Eso
Eso está cambiando ahora que también en Austria, yo no sé cómo está la legalización española. Muchos quieren llegar al 50-50 porque entonces ya no tienen que pagarle al otro el dinero que les tienen que pagar cuando tienen el niño solamente los fines de semana. Y esto, ahí hay una serie de reglas a partir de cuándo tienen que empezar a pagar y bueno, en estas decisiones muchas veces entra el dinero. Pero yo creo que, claro, que no debería de ser eso y que debería de haber patrones claros para los padres y para los hijos. Esos patrones sí se pueden cambiar cuando ya la edad, a lo mejor a la edad tal, ya se puede discutir algo nuevo, donde ya además el hijo o la hija participa más porque tiene eso, tiene otras decisiones, tiene otros deseos y entonces se puede respetar y volver a hacer un nuevo convenio, pero por lo menos por unos años hacer una cosa que siga así. Difícil es eso cuando hay profesiones, sobre todo, donde los padres o uno de los dos no puede hacer ese tipo de plan porque tiene una profesión donde eso, donde tiene que no sabe nunca cuándo le toca trabajar y entonces, claro, no se puede llevar a cabo así. Otra cosa muy importante es sentirse como hijos absueltos de los padres, de sentirse culpables y de tener que ser leales hacia ellos. Yo he encontrado hasta parejas que me dicen parejas, o sea, ex, una parte de la pareja, esos suelen ser más los padres, que son los que ven menos a los hijos, o que puede haber alguna madre que haga todo lo posible porque no ve a los hijos. Ya sabemos que ahí también muchas veces hay bastante mala leche. Eh, que digan, bueno, yo estoy escribiendo un diario como padre y ahí estoy poniéndolo todo y a mi hijo con 21 años se lo voy a entregar. Y, y yo eso lo entiendo, es humano que tengan esa idea, pero yo sé que los hijos no quieren leer eso. Y se lo suelo decir de una forma más o menos viable, ¿no? De que está bien que lo hagan, pero que no crean eso. Yo una vez tuve un padre con una situación muy extraña. El padre era terapeuta y el hijo, la madre era era de Serbia y se habían separado, se había fugado con los niños y prácticamente como que, bueno, se puede decir que ¿cómo se llama eso en español? Se los llevó sin permiso, ¿no? Pero nunca se los volvieron a dar y nunca ni la diplomacia austriaca consiguió que tuviera acceso a esos hijos. Hasta había algo de la mafia, un día creo que lo vinieron a Viena y bueno, o sea, era un rollo bastante difícil, bastante malo. Pero cuando los hijos se hicieron mayores, de repente el hijo a los 19 decidió venir a estudiar a Austria. Y ¡pam! De repente el padre ve a ese hijo que vio la última vez con 4 años. Y vinieron a la consulta mía, donde el padre de alguna forma quería decirle al hijo todo lo que había tratado de hacer en aquel tiempo para conseguir ver a su hijo. Y el hijo, con el poco alemán que sabía en ese momento, le trató de comunicar que mejor que lo dejara, que él lo sabía, pero que no hacía falta más hablar de ello. Porque claro, todo lo que le dice lo va a meter otra vez en un conflicto de lealtad al hijo. Y ya sé que es muy difícil, pero ese es el problema, que mantener a los hijos realmente fuera de la lealtad es algo muy importante y muy difícil. Incluso en familias que viven juntos tenemos ese problema de manipular a los hijos y utilizarlos en contra de la otra pareja, ¿no? Otra cosa que creo buena, quizá trivial, pero creo que importante y también enseña mucho, es tener una muestra de buenos recuerdos de la familia anterior, digamos lo típico de tener unas fotos del padre y la madre, del ex en el cuarto del niño, o tener incluso algunos rituales que queden de esa familia anterior. Es importante. Ahora que ahí, yo no sé cómo en España, pero en Austria muchas personas que lo querían lo mejor posible, muy alternativos,
lo hacían de esta forma que decían, bueno, los cumpleaños los hacemos siempre juntos, las navidades las hacemos siempre juntas, en fin, esos rituales familiares volvían a reunirse los padres biológicos con los problemas. Y sin embargo, yo tuve una vez una terapeuta que vino con ese problema, que me decía que lo había hecho eso, cumpleaños, navidades, se habían separado cuando el hijo tenía 5 y lo hizo hasta que hasta el hijo tenía 18. Y me contó que cada vez que hacían, después de esas reuniones, donde ya incluso además tenían parejas, las parejas también se sumaban y todo, o a veces no se sumaban, ella tenía dolor de estómago 2 o 3 días. O sea que a ella le hacía horrible, a ella le lo pasaba fatal. Y yo traté de inculcarle que no lo hiciera, pues ya, pero ¿para qué? O sea, muchas veces la gente tiene esa tendencia de petrificar esa familia anterior haciendo esos rituales y como que para el niño es tan importante. O sea, yo creo que es importante que una separación sea una separación y que sea clara para todos y que después sea viable, se sea generoso, se pueda negociar, hoy te tocan las navidades a ti, el otro año a mí, o que sea negociable y no echando petardos entre medio, pero que no hace falta hacerlo junto. Bueno, después una estructura diaria estable y viable para todos, estable, que sea más o menos igual y viable, que sea algo que no haya una de estas personas que no pueda con todo esto, porque al fin y al cabo la situación se pone compleja, ya lo sabemos, ¿no? A veces hay cambios de domicilio, los hijos son pequeños, hay que irlos a buscar, hay tráfico, de estas situaciones yo he tenido muchas donde también le estamos dando la solución a la viabilidad, o sea, algo que sea realizable para todos. Y si no, mejor tener un día menos con el niño, pero no romper estructuras o hacer estructuras demasiado difíciles. Y lo más importante, claro, es sentir respeto, al menos aceptación de los padres hacia la expareja. Que yo ya dije antes, a veces es mejor para ello, para poder tener ese respeto, tener la menos comunicación posible. O sea, yo no soy de la opinión que siempre esa expareja, los padres, tengan que estar informados de todo lo que pasa con el niño, en el colegio y tal. Si se llevan bien y todo funciona bien, estupendo, pero si eso es cada vez desenlace a volver a tener una pelea, es mejor pues tenerlo todo, que uno se ocupa y el otro pues se ocupa de otras cosas. Y así crear una confianza hacia lo que hace el otro con los chicos. Y ahora tenemos la separación tóxica de la que ya hablé antes. Las exparejas intolerables y difíciles de cambiar son las que están peleando constantemente, las que los hacen espías, las, las que, las que no los dejan moverse con su ropa al otro lugar. Yo he oído de padres que a las niñas de 4 años, 5 años les quitan la ropa que tuvieron el fin de semana porque eso es la mía, eso es mi ropa y no quiero que mi ex tenga la niña con esa ropa tan bonita, sino le pongo la vieja y fea. Así, cosas así. La bicicleta solamente se utiliza con el padre porque donde la madre no, o más todavía, el casco de la bicicleta es mío y yo no te lo voy a dejar para el fin de semana. Es decir, situaciones donde realmente te rascas la cabeza y dices, aquí esto que a esta gente que le está pasando, ¿no? Pero sí, he pasado realmente horas enteras hablando de esas situaciones para llegar a una alternativa. Bueno, igual sabemos las discusiones por el dinero, por los viajes, los padres compitiendo, quién lo hace mejor, quién pone más de su parte. Eso también es una forma de crear lealtades, claro. Es decir, no dejan margen para que la prole dentro de este sistema en que viven ahora desarrollen a su libertad. Hablamos un poco de esas parejas y sabemos que son difíciles y sabemos que no hay según eso de la Van Lavik, esta que tiene ese programa, son un 30%, que es un por ciento bastante alto, son esas parejas tan conflictivas. No sé si hay estadísticas en España. ¿Hay preguntas?
No hay preguntas, si hay debate sobre un poco sobre lo que vas Ah, hablando. Eh, Cuando hablabas un poco de cuando después de una separación hay eh, muy buena relación, incluso me atrevería a decir demasiada buena relación entre los ex, que comentabas que se creaba esta ambigüedad, ¿no? Que a ujú. veces no era buena y que había como cierta confusión. Bueno, pues hay personas que están viendo el taller que están de acuerdo, que indican que están de acuerdo contigo, Corina, que hay que normalizar la nueva situación y que quizás esa tan demasiada buena relación no ayuda a los niños a normalizar la nueva situación. A los Y niños y también, sobre todo, las nuevas parejas tampoco, ¿no? exactamente, También he tenido algunas que se lo han aguantado tiempo hasta un día decir, la verdad que no quiero ir siempre contigo y con la ex al cine, que no me gustaría ir contigo solo. O algo así. A sí, veces son situaciones tan fáciles de arreglar, porque me acuerdo de esa pareja donde lo importante era que él, pues si quería hacer tareas y ayudar a los hijos, pues que no lo hiciera siempre en la casa de los, que los trajera a su casa, ¿no? Y para él, pues mira, no se me había ocurrido y tal. O sea, a veces son cosas tan fáciles de cambiar en esa situación. Pero siempre es eso, la separación es una separación y el duelo es el duelo y luego se empieza otra vida, una nueva vida. exacto. Sí, nosotros nos hemos encontrado con situaciones, por ejemplo, donde la nueva pareja y la ex o el ex tienen una muy buena relación y él o ella pues están incómodos, ¿no? Con que se Ujú. lleven tan bien, pero es un poco tabú el poner encima de la mesa Sí, ese sentimiento. Ujú. mm, sí. Ok, tengo un poco las fases resumidas, hay mucha literatura sobre las fases de la familia reconstituida y yo creo que también en la literatura se dan ciertas normativas como que el duelo es 18 meses y que es mejor estar primero solo con los niños y luego emparejarse, pero sabemos que muchas veces las cosas no son así y por lo tanto no me gusta con estas, creo que el duelo es importante, pero no todas las personas hacen el duelo al mismo tiempo y, y que lo que no me gusta es dar una categoría y decir, mire, usted debería de poner más meses o algo, porque las cosas pasan diferentes, ¿no? Entonces, cuando se junta una nueva familia reconstituida, pasa por lo general lo siguiente. Yo creo que la nueva familia, en principio, tienen siempre este malentendido de que ellos quieren sentirse como el anterior. O sea, es lo normal, no conocen otra cosa y la desilusión al no ser así, darse cuenta que no, que esto es otra. Entonces empieza la desilusión cuando ya llevan un tiempo juntos y empiezan a negociar y a crear empatía hacia otras posiciones en las que nosotros podemos ayudarles como profesionales. Es decir, trabajar la desilusión y negociar acuerdos viables. Y esas negociaciones muchas veces son bastante complejas y poco a poco nace el sentir, esto somos nosotros, esto es la nueva familia, por ahora. Ahora tenemos esta identidad, es la nuestra. Tengo aquí unos textos también de unas transcripciones de una terapia de familia reconstituida. Es algo que yo pues he investigado, pero siempre cualitativamente, nunca cuantitativamente. Y tenía una terapia de pareja donde transcribimos horas de terapia y luego las dimos a interpretar. Y una alumna de esta pareja que tiene es una familia reconstituida bastante compleja, que por los dos lados hay parejas nuevas y hijos de los dos. Sacó las escenas clave. Eso es solamente por otra vez, realmente ahí se ve que es más o menos lo que ya lo que ya dije antes. Las escenas claves que salen de la transcripción de esta transcripción de terapia es la idea de ser una familia y funcionar como tal. Es una de las expectativas de los dos, de él y de ella. Ser una familia y funcionar como tal, al tener él 3 hijos de una familia, de una relación anterior, y ella 2 hijas de una relación anterior, que en este caso no se llevan nada bien.
El deseo de ser aceptado o aceptado como miembro de esta familia, de la otra familia. Es decir, el deseo de él de ser aceptado por las chicas de él, el deseo de ella de ser aceptada de los chicos de él. No funcionó aquí. Aferrarse a la idea de tener que ser un miembro de esta otra familia. Yo soy parte de la otra familia. La pareja tiene una idea elaborando las formas de superar conflictos y lo más importante es, sentirse comprendido es justamente lo que a veces es tan difícil porque al comprender él a ella deja de comprender a sus hijos, ¿no? Ahí estamos en el dilema ese siempre. Y es lo que dice, por ejemplo, ella, como la alianza la alianza, estar juntos en un momento, tú y yo, ayudan a manejar las situaciones conflictivas. Claro, en este caso, al ser los chicos tiraban del padre, las chicas se mantenían fuera, pero los chicos tiraban del padre, tú eres nuestro, y ella es la intrusa, y él estaba siempre entre medio. Y ella le exigía que hiciera la alianza con él y nunca llegaban a esto. Hubo un momento donde pasó y ella eso lo dijo que era una de los momentos más importantes donde él delante de los niños se había solidarizado con ella, había creado una alianza. Sí, soy de la misma opinión. Otra cosa es tener confianza en poder expresarlo todo, que también era muy difícil en esta pareja, y saber evaluar las reacciones del otro. Y para superar los problemas del día a día, que es algo que en estas familias es más complicado que en otras, lógicamente, es eso, organizar los detalles de la vida cotidiana, establecer pautas para el tiempo dedicado a la pareja, que es algo que no he hablado todavía, pero claro, es algo que en las familias reconstituidas es muy difícil de organizar al tener dos hijos. Y entonces, por ejemplo, si ellos tienen hijos y los otros nuevas parejas también tienen hijos, entonces hay las residencias, quién está cuándo, dónde. Entonces hay parejas que se lo hacen, que se lo arreglan estupendamente entre cuatro y dicen, mira, pues cuando están contigo, ellos también están y entonces yo tengo tiempo de pareja. Y entonces es estupendo porque dicen, mira, cada segundo semana y tal, tenemos incluso ahí 3, 4 días para nosotros porque los niños de ella, los niños míos están con los ex. Y cuando es al revés, porque hay uno que dice, no, yo no quiero que mi ex tenga esa pareja, ese tiempo de pareja. Hacen todo lo posible para que los niños estén, para que, en fin, que eso todo no converja. Ya ven que aquí hay mucha contingencia y también terapéuticamente no todo lo podemos resolver porque nosotros somos terapeutas de unos y no de todos los demás. Bueno, y proveer las sobrecargas, que eso sí es importante verlo bien en las familias reconstituidas, ver, claro, mira, aquí estamos metiéndonos en una sobrecarga, esto hay que hacerlo de otra manera antes de que estalle. Tengo una familia de la que quisiera hablar un poco, que es la familia de Julio y Alina, que yo acompañé 6 años y fue una familia bastante complicada y a la vez bastante interesante. Y tengo un genograma también de esta familia. Es una familia que viene, o sea, Julio, Julio, Julio y Alina, que no la veo aquí, Alina son los que me visitan a mí. Y cuando vienen la primera vez, llevan un año juntos. Él tiene 4 hijos con su ex, llevan 3 separados. Y esta ex lleva ya 2 años, incluso casada con un nuevo hombre, que a su vez tiene una hija, pero está separado hace más tiempo que todos ellos. Él ya lleva 8 años separado y tiene una hija de 18. Cuando llegan la primera vez Julio y Alina dicen, mira, que estamos bien con esto, queremos realmente hacer venir los 4, queremos venir los 4 para ver cómo arreglamos esto de la mejor forma. Pero en el transcurso de hacerlo, Gerardo llama al instituto y yo me doy cuenta en la llamada de teléfono de él que su problema no tiene nada que ver con ellos, sino es el problema que él tiene con su hija Marta. Y que el problema que él tiene con su hija Marta, que no se integra tanto al resto del sistema,
no tiene nada que ver con ellos y que además ella tiene 18 años y no veo por ningún lado qué sentido pueda tener una terapia con estos cuatro hablando de Marta. O sea que le digo que vaya a otra colega dentro de mi instituto y él entonces llama a esta colega. Al final tuvieron muchos telefoneos, no sé si esta chica vino una vez, pero lo único que me dijo la compañera era que era muy difícil esta relación y lo sé y creo que tiene la dificultad de esta relación tiene alguna repercusión en cómo llevan esto, pero esto lo vemos más tarde. En este momento están todos de buen humor, estupendo, quieren hacer lo siguiente. Ellos, en ese momento, estos chicos viven en la casa familiar de donde Julio se fue, una casa donde vive Lía con los cuatro. Ya llevan casados, pero él tiene su casa también y todavía él vive con ella y a veces está en su casa. Julio y Alina deciden preparar un ático, hacen un ático moderno con muy pocas paredes, donde sí hacen un ámbito para los niños y quieren que los niños vengan a estar con ellos tiempo, por ejemplo, medio año, pero que no vengan los cuatro porque no van a tener sitio, sino que vengan siempre o los dos pequeños o los dos grandes. Y cuando estén con ellos, el medio año, entonces van a visitar a la madre 2 veces por mes. Y cuando estén los grandes va a ser lo mismo, van a visitar a la madre 2 veces por mes. Es una negociación de visita que lleva su tiempo, que lo organizan entre todos ellos y están contentos todos ellos. Y creo que dura, no sé si 3 meses que lo están haciendo así. Cuando pasa lo siguiente, eh, por ver la temporalidad de estas situaciones, la casa familiar se vende porque ahora ya Gerardo, que está casado con Lía, ya terminó de hacer su casa, es decir, reestructurar su casa, haciendo un cuarto para cada niño y de alguna forma pues ahora es importante, ya no hace falta esta casa y se van a vivir aquí. Para los niños sí es difícil porque claro, dejan su casa familiar y por lo otro, sigue siendo igual, como habíamos dicho años antes, estos quieren que estos pequeños vayan medio año donde ellos y vayan a visitarlos y el otro medio año van los otros y van a visitarlos. Pero pasa lo siguiente que no vemos a Alina aquí, pero ustedes sí la ven. Alina es una señora que ya ha tratado de tener hijos en su antigua pareja y no pudo o no quiso, la pareja no quiso. Ella tiene un gran deseo de volver, de quedar embarazada y le pide a Julio que quiere probarlo, lo quiere probar con fertilización in vitro. Y Julio, claro, accede por amor a Lina, pero ya en la terapia expresa su temor y expresa su temor, ¿qué pasa si no funciona? Porque es que además hasta ahora no ha funcionado, ya ella ha hecho intentos de in vitro con otra pareja antes. Y entonces pasa lo siguiente, que al medio año de hacer esta fertilización in vitro y tal, no funciona, Alina sabe que no va a tener hijos y de repente cae en una depresión. En esa depresión, pues, alimentada un poco por los 4 chicos que tiene siempre 2 en casa y está siempre con los chicos y no tenerlos ella. Y de repente su ánimo hacia los niños cambia, necesita más espacio, necesita un espacio propio, tienen que poner paredes en el ático, tienen que hacer más pequeña la habitación de los niños, arreglan alguna situación dentro de su vivienda y Julio tiene que decirles a ellos, tenemos que salirnos de esto. Tenemos que hacerlo como antes, visitas, te visitan, los tomamos de visita al ático 2 veces al mes de jueves a domingo y por lo demás están en la casa vuestra y ya, claro, yo te pago más, entonces dice él. Pero para esta pareja eso es como una traición de una regla que ya se había establecido antes.
Lo de la depresión de Alina no se lo creen o la responsabilizan de ello, el tema de que, bueno, aquello explota, ya estos no toleran, no tienen la flexibilidad, no toleran este paso y Gerardo le echa leñas a Julio de que es un mal padre y todo. En fin, se crea una situación bastante difícil, aunque al mismo tiempo vemos aquí que ya Marta está fuera del sistema porque ya está estudiando fuera. Teo se está marchando a un piso porque ya ha hecho el colegio y se va a empezar a estudiar y quedan estos tres. E interesantemente, de repente en toda esa discusión que bastante complicada porque ellos trabajan conmigo, él y ella van a un antiguo terapeuta donde hicieron mediación antes, de repente este aparece donde ese terapeuta y se mete también en la sesión, algo que realmente no fue una buena idea y se desbarata todo. Pero de repente encuentran en esta situación aquí un ático, debajo del ático hay un piso que queda libre, y ella puede arreglar que el chico, este Pablo, puede vivir en ese piso. Entonces, de ahí poco están creando una nueva situación, que el padre se puede ocupar de Pablo, que necesita un poco de esa ayuda y los niños efectivamente se quedan en la casa con Gerardo y Lía y los vienen a visitar de jueves a domingo. En ese momento, cuando esa situación se inflamó de tal forma, ella empezó a hacer terapia individual muy intensiva porque estaba muy depresiva y Julio hizo sesiones individuales conmigo. Fueron 2 años más donde estuvimos trabajando su función de padre hacia sus 4 hijos varones, demarcándose él del intruso padre psicosocial. Era nuestro tema porque este Gerardo lo machacaba mucho y, y él no sabía asumir su papel, que los niños no, los niños lo querían, le decían, pero él tenía un problema de autoestima con esta situación. Y hoy, por ver la temporalidad de todas estas situaciones de familias reconstituidas, o quizás de cualquier otra familia también, hoy por hoy yo sé que Alina ha hecho una larga terapia individual y que ahora está tranquila y mucho más receptiva hacia sus hijastros, que hace cosas con ellos, se ocupa. Mientras que Julio ha tenido una recaída en el alcohol, que fue lo que destruyó su primer matrimonio. Y yo digo, no lo sé, quizá ya no esté junta esta pareja, no lo sé. Quizá Lina y Julio ya no estén juntos. Pero los niños en todo ese transcurso, que ya esto ha pasado 6 años, pues terminaron el colegio y están estudiando y viven fuera de la casa familiar. O sea que en este sentido, la familia reconstituida llegó a su final, que es donde los niños dejan la familia. Y en tanto a los demás, a los otros clientes, yo solo conozco la historia de Aline y Julio. Bueno, vuelvo un poco, ¿hay preguntas aquí? Porque ahora... Sí, ahí respecto a este caso de Julio y Alina, preguntan si no es una locura el separar a los hermanos por estos temas logísticos. Ujú. Mm. Yo más bien lo vi un poco como en esa familia, porque había una diferencia de edad bastante grande entre los, bueno, no sé ahora sí, como 3 o 4, no tanto, pero esa familia eran como los peques y los grandes, y estaban un poco siempre los grandes y los pequeñitos, por lo tanto, yo no lo vi, pero es verdad, claro, que no estaban nunca o sí, solamente cuando estaban de visita estaban juntos, ¿no? O sea, la gran familia se quedó partida por el medio, pero no por mucho tiempo, como ya vimos, porque entonces ya al ponerse depresiva Lina volvió a estar como antes. Y entonces ya los mayores eran mayores y ya de repente pasó lo que pasa generalmente en Austria, que se van independizando y salen de la familia. Por lo tanto, es verdad que por esas causas logísticas a veces es que en Austria una familia con 4 hijos es algo muy especial. Y, y, y yo creo que a la madre de los chicos les hubiera gustado más de otra forma, pero simplemente no fue posible, sí. Mm. Y él, sí,
Sí, yo creo que también, pero para ellos era muy importante establecer el vínculo con todos los hijos y tener contacto. Uno puede, esta situación la puede ver después de lo que ha pasado ahora, la puede ver de tantas formas diferentes, pero en aquel tiempo yo tuve muy buena relación con ellos y creo que les ayudé bastante. ¿Otra pregunta? No hay más preguntas. Hay comentarios como que no, que le ha sorprendido un poco a la gente esta manera de organizarse, de esta Sí, familia, solo eso. sí. Esa forma de complicar eso todo por tener a todos, por todos involucrados de la misma manera, digámoslo así. Mm. Exacto. Sí. Y en este caso, sí, pues interesante, sí, yo creo que cada vez hay más modelos donde es un poco el discurso ahora que dicen que no sé cómo lo llaman en España, yo lo llamo la doble residencia, 50%, 50%, es como dicen que es como lo mejor, que yo no creo que sea así, sino que para algunos es así, para otros no, pero es un poco ya que los jueces lo han asumido, entonces tratan de lo de 50-50, ¿no? Y ahí se complica mucho, porque ahí hasta he tenido terapias donde uno estaba lidiando porque no tenía 50 sino 45 y le faltaban 5% y se ponen, pero quizá eso es un poco muy alemán, muy austriaco, ¿no? Y menos español, no sé, sí, Sí, pero un segundo, Corina, que creo que hay una pregunta. Me pregunta Marta, ¿cómo podemos trabajar con una pareja para que los niños, especialmente adolescentes, sean escuchados y atendidos en la modificación de medidas bueno, judicial? yo no lo hice, los chicos no vinieron a la consulta, pero sí sé que en este caso se les preguntó a ellos, pero yo creo, este caso no se entendían mal. Había problemas, pero no se entendían mal. Em, Decir que los niños tuvieran una voz y un voto en estas situaciones es difícil. Yo creo que son manipulables y son manipulados. Por ejemplo, en este caso, a este chico, le fastidió mucho a Julio que en un momento dado Gerardo se fuera con el 16 a un café y le habló que no quería que se metiera en ese apartamento, que viniera la familia y no sé qué. O sea, en este caso fue el padrastro que se puso a manipular al chico de 16, lo cual disgustó mucho al padre y también a mí me parece mal, ¿no? Porque no es su rol aquí. Pero yo creo que pasan muchas cosas que no podemos remediar y el saber que los niños realmente puedan expresar su voto es muy difícil, ¿no? Porque si yo los tuviera en terapia con unos o con otros padres, también dirían lo que quieren que se escuche, ¿no? Yo no creo que se atreverían, dependiendo de la edad, cuando ya uno tenía 17, sí, yo ya quiero salir de casa, pero ya en Austria es algo normal, ¿no? Yo quiero vivir con un amigo, y entonces ya, pero que lo pudiera decir antes, que no creo, Mm. ya. Sí, hay otra pregunta. Corina, nos la traslada Marian. Un caso, me imagino que un caso con el que está ya trabajando es una familia reconstituida donde la madre aporta a una hija de una relación anterior y el padre aporta a otros dos hijos. La hija de la madre es la asintomática, desarrolla sintomatología y la madre, en lugar de atenderla, la culpa y la rechaza. Mm. Nos pregunta cómo intervendrías ahí. Sintomatología, pero no sabes cuál, ¿no? No pone qué sintomatología. ¿Y qué edad tiene la niña? No lo sé. Si nos puedes dar más información, Marian. No lo pone. Mm. 15 años tiene.
11. 15. 15. Es lo que me asemeja un poco al caso que narré antes, donde al final la madre quería una terapia individual, pero empezó a querer tener control dentro de esa terapia individual. Yo diría que en un caso así es importante que la niña de 15 años tenga una terapia individual y que la tenga, claro, hay también terapeutas que yo creo que con 15 años ya tú puedes decir, no hace falta tener, ya son prácticamente adolescentes, no hace falta tener, como se dice, citas con los padres, ¿no? O sea, es su terapia y ya está, y ahí puede hablar de lo que quiera ella. Si eso es Sí, posible, lo consideraría lo más viable. sí, Dice, nos dice Mariam que madre e hija antes estaban muy unidas, pero que la niña no acepta la nueva situación y que vienen de una historia anterior de violencia de género. "Ujú", que no acepta la situación de la familia reconstituida, la Sí, me niña. imagino que no acepta la nueva relación de su madre porque esa niña Ya, ha vivido violencia de género, me imagino que en la relación de sus padres. ya. Entonces, tendrá que haber mucho diálogo entre madre e hija, ¿no? Mm. Pero sí, ok, tendrá que haber mucho diálogo entre madre e hija. También es una opción, claro, si se trata de esto, ¿no? Y volver de alguna forma, entrar en la historia antigua, creo, y hablar de lo Claro. que pasó ahí, pasó entonces y de lo que es la diferencia con lo que está pasando hoy para las dos. Sí, María nos dice eso exactamente, que ahora mismo la madre no está accesible para esa niña. Ujú. Pues no quiere, ella no quiere hablar de ello porque como que ya lo he hecho dentro del armario y la hija no lo ha puesto en el armario. Ya. Mm, sí. Sí, pero ahí sí considero que sería importante el diálogo entre las dos, sí, pero no tiene nada que ver con los nuevos, ¿no? Sino es más bien en la parte anterior, claro. Esas son muchas veces las diferencias. ¿Quién quiere volver a someterse a esto, volver al duelo? No podemos obligar a nadie, pero muchas veces es lo que está pasando, que hay algo que no está terminado ahí, ¿no? Sí, Mariana está de acuerdo contigo, dice que justo eso, que está siendo abandonada esa niña. Mm, sí, sí, porque pertenece a lo viejo y no se quiere uno confrontar con eso viejo. Sí. No, sí, claro, eso, y ahí pues quizá pues entonces terapia individual, no sé, hay que ver lo que es posible, porque donde no hay cooperación no la vas a exigir, o sea, a veces uno tiene que buscar los remedios, coger la opción B o C, no sé. Mm. Eh, ok, yo sigo ahora con lo mío, estamos llegando ya al final. Vuelvo, esto quizás más bien un resumen, algunos discursos sociales que no ayudan, eh, porque pienso que realmente todos los profesionales y los no profesionales estamos sumergidos en estos discursos sin saberlo mucho. El mito familiar, de este hablé yo antes, de que la familia es lo mejor que hay, que la continuidad de la familia es lo mejor que hay, que todo lo demás es roto, eso no ayuda. La boda de blanco es un decir mío, porque es esto de decir la primera vez. También no es solamente la boda, sino la primera vez que, por ejemplo, en caso de que tenga niños, para ella es la primera vez y para él es la segunda, ¿no? Y para él no va a vivir ese nacimiento como ella se imagina que tendría que ser. Es decir, ahí hay desilusiones que hay que afrontarlas, los desengaños, eso, porque no es así como uno piensa que tendría que ser. El quererlo todo en uno, sí, o sea, el asumir que es posible y al final son partes y hay que vivir con partes. La pérdida, el duelo por la pérdida es más importante que buscar una alternativa. Y yo digo ahí en la última, el ejemplo que presentamos ahora mismo antes, con esta chica que no quiere meterse en el nuevo sistema porque está pensando que eso va a volver a poder ser el antiguo, por lo que sea, ahí claro que sí tenemos que asumir, no la pérdida, sino ver qué ha pasado ahí, qué es lo que le realmente está
pasando con esta niña, ¿no? Y qué está pasando con ese padre biológico, en fin, hay muchas cosas que preguntar. Pero muchas veces el atenerse a la pérdida es también una forma de no salir de la zona de confort para buscar una alternativa, que puede ser una solución. Bueno, otro mito, otro creer en la familia rota. Yo creo que la familia rota está ahí, todo el mundo habla, sigue hablando, aunque ya se hable menos, pero tratar de sacar eso de la cabeza es importante. Y como profesional en los discursos terapéuticos, saber guardar la tranquilidad cuando se pasa mal en la familia. Sí, que las cosas muchas veces no se solucionan de un día para otro y hay que tener paciencia. Y muchas veces hay que esperar, y no solamente meses, sino incluso años. Aplicar la tolerancia y la aceptación cuanto más se pueda. Son personas que no se han conocido, que se están conociendo ahora. Dejar de lidiar, bueno, es mucho decir, pero claro, lo más que se pueda mejor. Sobrepasar el duelo, no quiero, hay que verlo, hay que entrar en el duelo a veces y expresarlo sin culpabilizar. Y ahora pienso también que sin comparar, pasa muchas veces que una persona está todavía en el duelo y la otra ya hace mucho tiempo que se separó y están haciendo una nueva pareja, y la persona que todavía está muy en su primer relación está continuamente comparando al nuevo compañero, a la nueva compañera con lo que era la otra. Eso también es malo, ¿no? Hay que hacerlo transparente, y no se puede exigir un tiempo para sobrepasar eso, pero sí se puede tratar de establecer convenciones de cómo hablar de ello. Aprender diplomacia en relaciones complicadas, con los hijos, los padres, los compañeros, y así llegar a ser una familia original, creativa y flexible. Y ahí es donde yo digo que, sobre todo, que esta competencia general es algo que podemos aprender, que es un aprendizaje que nos va a ayudar a entender otros temas en este mundo global también. Por lo tanto, en pocas palabras, la separación, el duelo, reivindicación en una nueva relación, puede ir bien o no puede ir bien, tanto juntos como separados. También todo esto que hemos hablado, mucho puede pasar en la familia que vive junta, podemos decirlo también. No hay categorías viables para optimar la separación y reconstitución familiar, porque cada situación es única y todo es temporal. Para mí es muy importante. Yo sé que siempre me exigen que no hemos entrado en detalles. Claro que es una diferencia que los niños tengan 3 o 4 años, o que tengan 10 o que tengan 15. Pero dentro de cada familia, cada situación será diferente también en cuanto a la edad de los niños. Por lo tanto, para mí lo más importante es saber como profesional algo de la separación de los componentes de la nueva pareja. Sin embargo, la forma de la separación da pautas, aquí lo digo. Los profesionales, y es algo que siempre tenemos que tener en mente, que somos parte de todo el contexto del problema o de la relación, y por dónde estamos trabajando, ¿no? Muchas veces nosotros, quizá como terapeutas, podemos estar en contra de un juez familiar, en contra de unos profesores, en contra de trabajadores sociales, pero tenemos que encontrar la forma de expresarlo y de encontrar estrategias para tratar a todas esas personas que están hablando también, que también son parte del problema o de la solución. O sea, tenemos que trabajar sistémicamente, contextualizando y tratando de establecer estrategias. Ok, y con eso llego al final, aunque, bueno, no, quizá también ahora hay preguntas. Imagino que no. No hay preguntas. Estaba generando mucho debate el caso he puesto anteriormente de esta madre y de esta hija, pero no hay preguntas. Puedes continuar, Corina. Ok, entonces yo entonces termino con lo mío, pues el debate se desenvuelve por chat, ¿no? Un poco.
Sí, así es, a través Sí, del chat. sí. Eh, ok, ¿qué digo? Pues por volver a decir algunas cosas importantes, mirar para detrás es una forma y mirar para adelante otra, un nuevo futuro más importante que un pasado malo. Mantener rituales, inventar nuevos, importante. Vivir la complejidad y mantenerse flexible en lo que uno puede, a veces exige bastante. Cuestionar los discursos sociales, ya lo hablé antes también, cuestionar lo que no ayuda. La generosidad y nobleza en vez de la pusilanimidad, algo que se aprende en estas familias. Y para mí muchas veces también el pragmatismo para llegar a compromisos. Claro, no es muy romántico a veces, eso es verdad. Todo lo que estuve diciendo antes, no es la primera vez, en fin, son cosas que nos están sacando del mito que estamos acostumbrados a oír, no solamente sobre la familia, también sobre el amor. Y tenemos que trabajar en esto para crear alternativas y simplemente llegar a una situación satisfactoria para la mayor parte de la gente, para la mayor parte de los componentes de esta familia. Ok, yo he llegado al final de mi PowerPoint. Ok, he llegado a... No, ¿estoy yo otra vez? Sí, pero estoy en pequeño. Freigabestoppen. No. Sí. ¿Hay más preguntas? ¿Algo que quieras decir tú, Gregorio? Sí, no, estaba pendiente porque, sí, pregunta Marta, cuando hay una ruptura y el estilo de educación es muy diferente. Sí, eso crea graves problemas a veces. El estilo de... Ah, sí, claro, crea como la pareja de la que estaba hablando antes, donde están permanentemente discutiendo, ella quiere que los chicos coman mejor y se comporten mejor, y yo en realidad más bien pienso que que es ver cómo podemos vivir juntos sin molestarnos y entenderlos lo mejor posible. Y a ella, por ejemplo, a esta mujer le digo, pero ¿qué es más importante? ¿Que coman bien o qué es lo que dirán cuando sean mayores de ti, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que te vean los chicos? Eso es una... Lo que también conozco es al revés, que hay una familia reconstituida y entonces tienen nuevos hijos y entonces cuando viene el chico de los fines de semana les enseña tantas cosas malas y es horrible sin embargo los pequeños siempre adoran a los hermanos mayores, entonces yo trato siempre de recalcar ese vínculo y que lo demás de alguna forma superará la influencia que tienen los chicos durante toda la semana y trato de darles, fortificar su autoridad, de que no crean que sea tanto lo que van a aprender esos chicos de malas maneras, o sea, de mal comportamiento en los fines de semana, ¿no? Trato de tranquilizarlos en ese sentido. Sí, pero esos son temas, claro. Uf, sí, sí. Nada, hay muchísimos mensajes agradeciéndote la magnífica exposición, Corina, la exposición de los casos, muy útiles y nada, muchas gracias por parte de todos. Yo te querría hacer una última pregunta. Ah, bueno, espera. Sí, pregunta Beatriz, que tenía una curiosidad, que comenzaste a trabajar a nivel estatal y que le gustaría saber qué desarrollaba profesionalmente y que te impulsó a cambiar. Mm. Eh, en esa institución estatal trabajábamos mucho con familias, pero sobre todo con familias que ya tenían, o sea, ¿cómo se dice? Demandadas, familias demandadas por hijos que les estaban quitando, no sé cómo se llama eso en español, pero la gente, o sea, se cambió, cada vez más trabajábamos con familias ¿cómo se llama? Ah, no, desahuciadas, no, pero donde había ya otros profesionales metidos y donde Sí. realmente venían porque tenían que venir, porque si no venían se les iba a quitar a los hijos y cosas. Eso es
una cosa donde aprendí mucho, claro, aprendí mucho y realmente porque me fui, ya tenía yo ya unos 50 años, un poco menos quizá, y me encontraba en una situación de... mm, lo más que me incomodaba eran muchos teams, hablar todo siempre de casos y un malestar entre colegas. O sea, tanto que no veía a veces, no sé. Yo creo que llega una edad donde quieres cambiar y sale algo tuyo y ya no te gusta tanto discutir sobre todo. ¿Ya? Eso creo que me impulsó en aquel momento y bueno, porque tenía una nueva época de mi vida y pensé que era el momento de empezar algo nuevo. Sí. Y así creo que cada vez al final, después de esa vez, termino siempre con algunas cosas y haciendo algo nuevo. Es un poco algo que me gusta a mí. Es algo un poco de mi carácter, creo. Muy bien, nada, Corina, siguen llegando muchísimos mensajes agradeciéndote de nuevo tu exposición y nada, ha sido realmente, nos ha aportado mucho, muy interesante y por parte de UNAV también muchísimas gracias. Y bueno, hay mucha gente, estáis preguntando por temas de certificado, os llegará una encuesta de evaluación que os agradeceríamos mucho que la contestarais porque nos da una información, un feedback muy importante y también a través de ese mensaje os informarán de cómo acceder al certificado. Y bueno, no sé si Amaya... Nada, agradecer muchísimo a Corina por su tiempo, por su generosidad compartiendo todo este conocimiento que tienes con nosotras y con todas las personas que han asistido a este webinar y a todos y todas las asistentes. Yo creo que ha sido muy interesante y que, bueno, pues por los comentarios la verdad es que se ha aprovechado muchísimo. Así que mil gracias, Corina, y gracias a todos. Pues muchísimas gracias y bueno, y si tienen otras preguntas, lean el libro. Un poco Por lo... supuesto. Vale. Bueno, pues nada, ya terminamos entonces, ¿no? Eso. Vale. Venga, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas tardes.